Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Lo mismo. Sí. Comenzar, probablemente debemos escoger qué orden vamos a hacer nuestro proyecto. Entonces creo que es una buena idea si uno de nosotros hablar sobre la introducción a nuestro proyecto, como qué es el tópico mejor o el idea central entre dos países. Y entonces uno de nosotros puede hablar de su país y el otro de nosotros hablar sobre su país. Entonces, la persona que no hacer la introducción puede hacer la conclusión. Y también probablemente debemos hablar sobre los similares y diferentes entre dos países. ¿Te gusta hacer la introducción o la conclusión? Voy a, voy a empezar con, con la introducción. No me importa cada... Empezaste con su, su proyecto sobre, sobre su país. Voy a, voy a hablar con mi país. Termina con diferencias y similares. Conclusión. Sí. Hablé con el profesora sobre nuestro proyecto y ella piensa que es una buena idea si hablamos uno a otro durante la presentación. Sí. Así que no es un largo tiempo que uno de nosotros es hablando. Es probablemente más interesante por la clase si cambio entre nosotros. Sí. Y sí, no sé qué más por la estructura de la presentación. Pienso que la estructura es buena. Entonces, puedo hablar sobre la escuela un poco. Encontré artículos en español en BBC Mundo. Es una organización de las noticias para Latinoamericana. Y tienen muchos artículos sobre diferentes países y son en español. Entonces es perfecto para el proyecto. No sé qué artículos específicamente voy a usar para el proyecto, pero hay muchos diferentes que puedo usar. Uso BBC y desaparecidos.org. Es un sitio en español que trae la gente
que desaparecer en, en Uruguay, Venezuela, Argentina, durante la dictadura militar. Sí, vale. Es algo que es común entre los países, es los desaparecidos. Sí. Por ejemplo, en Venezuela hoy es un problema actual que personas que da su apoyo por la nueva líder son desapareciendo y es probablemente porque la dictador Nicolás Maduro es responsible para esto. Sí. En Uruguay, el sistema de legal cambió porque los desaparecidos en el país, el país cambió el sistema de legal porque la gente que per- la gente que pierden familia en, en, en el periódico de dictadura. Y porque le interesa en los sistemas legales en general. Sí, en mi clase de español, tercer, nosotros hablamos desaparecidos en Hispanoamérica. En mi clase también. Sí, y la manera los desaparecidos afectan los sistemas legales en países de Hispanoamérica. Me interesa en el tema porque era era intereso cuando aprendimos en clase. Sí. A mí también aprendí sobre los desaparecidos. Sí. Y recuerdo que cuando aprendí sobre eso, fue una locura para mí. Es muy difícil creer que es algo que es posible, especialmente en el mundo actual ahora. Entonces, creo que esto es porque me interesa en Venezuela, porque es loco para mí que todavía es un problema. El tema es todavía relevante en el mundo ahora porque la gente recuerdan el momento
en histórico que pierden su familia en Hispanoamérica. Países países tienen a cambiar los sistemas legales porque muchos problemas en los países, pero este problema es mayor. Sí. Entonces, es relevancia en el mundo. Estoy de acuerdo. Y también creo que es interesante para mí como un líder puede hacer estas cosas ilegales y no es en prisión por esto. Sí. Y entonces los sistemas legales juegan un papel muy grande en un cambio de sistema político.